El libro de Jeremías, capítulo 33:3, es un versículo muy conocido que todos sabemos de memoria, lo podemos ver graficado en muchos lados. Y es una gran verdad porque el profeta está diciendo algo muy importante. Él dice, clama a mí, está diciendo el Señor, clama a mí y yo te responderé. Sabemos que si oramos al Señor, Él va a contestar, diría sí o diría no, pero Él seguramente nos va a dar una respuesta. Dios de alguna forma nos va a responder por un sí o por un no, pero Dios siempre responde. El problema pasa que muchas veces nos cuesta escuchar el no de Dios. Nos gusta más escuchar el sí, pero Dios siempre va a responder. Pero sin embargo, sabiendo que Dios nos escucha y que Dios está atento a nuestra oración, sin embargo, nuestra expectativa de recibir de Dios son muy pequeñas. Muchas veces pedimos en función de aquellos que sabemos que es posible recibir conforme a mi razonamiento, a nuestro cálculo natural. ¿Qué te quiero decir? Que muchas veces a Dios le pedimos algo que yo sé que puede hacerse realidad. Y no le pedimos algo que para mí verdaderamente es algo imposible. Porque cuando uno le pide a Dios, la palabra del Señor dice que tenemos un Dios de lo imposible. Lo posible lo hago yo. Entonces muchas veces nosotros hemos entrado en la rutina de pedirle algo a Dios, algo que matemáticamente puede ser posible. Pero cuando vos te desafías a pedirle a Dios algo que matemáticamente es imposible, es ahí donde a Dios le gusta meterse. Porque para eso uno tiene que tener una fe genuina, una confianza plena en Dios y depender pura y exclusivamente de Dios. Muchas veces nos olvidamos que tenemos un Dios, vuelvo a recalcar, de lo imposible. Lo que yo no puedo, Dios lo puede hacer. Lo que yo no logro, Dios lo va a lograr. Lo que yo no tengo, Dios ya lo tiene. Entonces cuando uno empieza a enfocarse en Dios, entendiendo que verdaderamente Dios lo puede hacer posible, es cuando nosotros empezamos a crecer a un nivel de fe mucho más acelerado. Vuelvo a ser reiterativo en esto. Muchos le pedimos a Dios conforme al cálculo matemático de mi naturaleza, donde decimos sí. Yo creo que esto puede llegar a ser posible por esto, por lo otro, por aquello. Pero cuando yo me desafío en fe grande, cuando me desafío a hacer cosas locas en Dios, cuando yo empiezo a entender que para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible, es ahí donde uno empieza a decir, wow, verdaderamente con Dios podemos lograr absolutamente todo. Dios ve la situación que estamos pasando desde todos los ángulos. Y Él tiene un plan mucho mejor del que yo puedo llegar a pensar o tener. ¿Usted nunca tuvo un plan, un proyecto? Y usted dice, este proyecto va a salir redondito porque está todo calculado, acá no puede haber nada que pueda fallar, y de repente te salió todo pata para arriba. Y vos decís, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, uno se da cuenta que muchas veces lo que yo planifico, lo que yo he plasmado en un plan, en un proyecto, muchas veces es un buen sueño y un buen proyecto mío, pero no es el proyecto de Dios, no es el plan de Dios. Y cuando no es el plan de Dios, la cosa no funciona. La pregunta es, ¿cómo sé si este proyecto o este plan es de Dios? Yo le pregunto a Dios un montón de veces y la verdad, sinceramente, yo admiro a estas personas que dicen sí, porque Dios me dijo. A mí Dios no me dice nada. Me deja que me meta y cuando me meto y salió bien, dije, bueno, Dios tenía razón. Porque hay gente, viste, que a Dios le habla a Dios todo el día. ¿Cómo hace? Yo tengo 30 años en el Señor, una sola vez pude escuchar la voz audible de Dios y me dijo solamente obediencia y nunca más escuché en forma audible, nunca más. Y de esa vez me porto bien, porque fue impresionante, la verdad que me sacudió, salté de la cama, caí adentro de los pantalones y me fui a la iglesia, porque no quería el culto de oración. Y entonces fue impresionante, escuchar esa voz fue algo glorioso y nunca más la escuché, nunca más.
pero sí, bueno, el Espíritu Santo te habla a tu espíritu, uno siente, pero sí, forma audible, uno sola vez. Y hay gente que dice, Dios me dijo, y Dios, ¿cómo hace? Bueno, cada cual, pero bueno, ahí estamos. Usted sabe que muchas veces nosotros, dentro de los planes que Dios tiene, hay planes que están preparados y diseñados en un tiempo y en un lapso de desarrollo espiritual. El plan de Dios está, pero ahora tengo que empezar a crecer yo espiritualmente para haber realizado y completado el plan que Dios tiene. En el plan de Dios está toda la bendición para mi vida y para tu vida. Pero para ver esos buenos planes de Dios realizados en mi vida, tenemos que recordar nuestra posición en Dios y usar la autoridad concedida por Dios a cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Te lo vuelvo a repetir. En el plan de Dios está toda la bendición para mi vida y para tu vida. Pero para ver esos buenos planes de Dios realizados en mi vida, tenemos que recordar nuestra posición en Dios y usar la autoridad concedida por Dios a cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué muchas veces hay cristianos que no logran los proyectos, no logran las metas, no logran concretar absolutamente nada? Porque nos olvidamos la posición que tenemos en Cristo, y cuando yo me olvido la posición que tengo en Cristo, automáticamente pierdo autoridad. Y si no tengo autoridad, no puedo reclamar lo que me corresponde. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, versículo recontra conocido, pero es bueno repetirlo, dice de esta manera. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo viene sobre nosotros, otorgando poder y autoridad para no ser avergonzado por el diablo, para desbaratar las mentiras del enemigo. ¿Por qué viene el Espíritu Santo a mi vida? Porque yo acepté a Cristo como Señor y Salvador. Antes estábamos en las tinieblas, el diablo nos tenía agarrado del cuello. Cuando yo acepto a Cristo, yo salgo de las tinieblas y dentro a la luz admirable de Cristo. Entonces el Señor no me puede dejar solo. Entonces manda la unción del Espíritu Santo para que yo tenga poder y autoridad, para que cuando el diablo venga a buscarme de vuelta, nosotros lo podemos frenar al diablo en el nombre de Jesús y recordarle al diablo que antes pertenecía al mundo de las tinieblas, ahora pertenezco al reino de la luz, que antes estaba bajo el yugo de esclavitud, ahora soy libre en Cristo Jesús, que antes me tenías oprimido, ahora en Cristo Jesús tengo autoridad cedida por el Padre. Por eso la palabra del Señor dice que recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre tu vida. Y todos los que estamos acá tenemos la presencia del Espíritu Santo. Todos los que estamos acá tenemos autoridad dada por el Padre para poder decir al diablo: por mucho tiempo me oprimiste, mas ahora yo pertenezco al reino de la luz y nunca más me volverás a oprimir. Autoridad, poder dado por Dios. Romanos 10, voy rápido porque quiero llegar a un punto específico. Romanos 10 y 11 dice algo muy importante. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mire este pequeño detalle, ¿no? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Otra versión dice: pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. La Escritura dice: el que confíe en el Señor no quedará defraudado. Lo que está diciendo que cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, automáticamente la justicia de Dios empieza a morar y Dios a nosotros nunca nos va a defraudar. El hombre te puede defraudar, Dios nunca. Por eso yo decía que este es un pasaje muy importante, porque cuántos cristianos andan por el mundo diciendo: y Dios me defraudó, y Dios me abandonó, y Dios no me escuchó, y Dios no tuvo compasión conmigo, y Dios esto y Dios otro. Dios nunca, absolutamente nunca te va a defraudar.
porque Él es un Dios de palabra. Dios nos da a nosotros autoridad. La autoridad está para ser usada. De nada me sirve si yo sé que tengo autoridad y no la uso. Entonces, como yo no utilizo la autoridad, otros se van a aprovechar de nosotros. La autoridad que tú tienes, que no la ejerce, otro la va a aprovechar en tu contra. Con la autoridad espiritual ocurre absolutamente lo mismo. Yo sé que tengo autoridad dada por Dios, pero ahora tenés que hacérselo saber al diablo que la tenés, declarar tu autoridad sobre toda adversidad. Hay una ley que dice que la autoridad que yo no uso será usada en mi contra. Usted sabe que hay muchas personas que saben que tienen autoridad, que saben que Dios le ha dado una autoridad, que sabe que su voz tiene peso, pero no la utiliza. ¿Sabe por qué no la utiliza? Porque se ha olvidado la posición que tiene en el reino. Cuando yo no uso esa autoridad, el diablo aprovecha esa situación para que el temor, el pánico, el miedo te domine y se cumple una escritura. Lo que temí, eso aconteció. Y ahora va a pasar esto. Ahora viene lo otro. Ahora seguro que va a ocurrir esto. Cuando tú te olvidas de la autoridad que tienes, el miedo, el pánico, el temor, la desesperación te domina. Y lo que temí, eso aconteció en tu vida. Usted sabe que muchas veces hay personas que viven de calamidad en calamidad. Y están en la iglesia. Y uno dice, pobre hermano, le pasa de todo. No es pobre el hermano. Sin ofender a nadie, el hermano es tonto, porque tiene autoridad, no la utiliza, y como no la utiliza, el diablo lo tiene a los cachetazos. El diablo lo tiene de aquí para allá, y después uno dice, no es pobre. Se olvidó la autoridad que tiene. Se olvidó la posición que tiene. Se olvidó que hay poder en lo que declaro. Entonces esa persona vive declarando la situación económica está mal, ahora nos vamos a morir de hambre, no va a haber trabajo, que esto, que el otro, y que esto, que aquello. Entonces lo que temí, eso aconteció. No porque te va a pasar, no, porque la estás llamando. Hay poder en la boca. Yo conozco personas, cristianos, que me están diciendo en estos momentos que el país está más difícil es cuando más vendo. ¿Cómo se entiende? Si el país está más difícil y él más vende. ¿Por qué? Porque él no se ata con las palabras. Él suelta la palabra para que la palabra provoque algo. Hay gente que dice, antes cuando ganaba tanto no lograba hacer nada. Ahora que gano un poco menos estoy haciendo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque entendió que hay una autoridad en lo que yo declaro. Declarás fatalidad y te va a ocurrir fatalidad. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual que nos está rodeando. Hay un ambiente espiritual donde nosotros vivimos. Y así como hay ángeles que están hoy a nuestro alrededor, también hay un montón de demonios que están con el cuchillo y el tenedor. Está esperando que vos digas algo para que pum, para que vengan. Entonces la palabra del Señor dice que lo que creo con mi corazón y confieso con mi boca, eso acontece. Cuando tú te pasás todo el día declarando que esto va a pasar, ahora viene lo otro, ahora qué va a ocurrir, ahora con el aumento del gas, con el aumento de la luz, con el aumento de la nafta, y que pasa, y uno vive atemorizado, automáticamente estás llamando que lo que tú temías, eso acontezca en tu vida. Por eso hay un poder espiritual, hay una autoridad, y el diablo lo sabe. Y acá viene la parte linda. Mi entrenador, el que me prepara para vencer, se llama Jesucristo el Señor. Decí conmigo, mi entrenador se llama Jesucristo. ¿Y qué es un entrenador? Una persona que te prepara, una persona que te direcciona, una persona que te orienta, una persona que sabe ubicarte en el espacio y en el tiempo justo. Salmo 144.1 dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos
para la guerra. Mira este pequeño detalle. La otra versión que encontré dice de esta manera: bendito sea el Señor, mi protector. Él es quien me entrena y me prepara para combatir en la batalla. Yo te pregunto, los que más o menos saben de boxeo, ¿cuándo te entrena vos? ¿Antes de la pelea o en la pelea? Antes de la pelea. Por eso nosotros, los hijos de Dios, si hacemos las cosas bien con el Señor todos los días nos está entrenando para que cuando venga la pelea, nosotros subamos al cuadrilátero bien entrenado, bien preparado y bien agazapado. El enemigo sabe que el Señor me adiestra para la batalla y que Él pelea mi batalla. No es tu problema, el problema también lo involucra al Señor. No es tu lucha, la lucha también lo involucra al Señor. No estás solo batallando, Él batalla al lado nuestro. Pero muchas veces cuando uno pierde la posición, pierde la autoridad. Y cuando pierde la posición y la autoridad, automáticamente se olvida quién es mi entrenador. El Salmo dice, Él es quien me entrena y me prepara para combatir. Y esto para lo que le gusta el boxeo. Mi entrenador está en la esquina del ring y sabe que la pelea está bastante difícil. Hay muchos golpes bajos, muchos apuestan a mi derrota. Algunos están pidiendo que tiren la toalla. Pero acá viene lo bueno. La toalla no la tira el que está en el ring. La toalla la tira el que está en el rincón. Y cuando la tira el entrenador o el manager, el que está en el rincón, ¿sabes cuándo la tira? Cuando sabes que ya no podés revertir esa pelea. Cuando sabes que ya está completamente terminada. Cuando sabes que ya no puedes dar un golpe más, entonces recién va a tirar la toalla. Pero la toalla no la tira el que está peleando, la toalla la tira el entrenador que está en la esquina, el que está observando la pelea. No sé cómo estará tu pelea, pero tu entrenador, el Señor, no te tiró la toalla. Es porque esta pelea la vas a ganar, no te detengas, sigue avanzando. Muchos te ven en la lona, pero el que está en el rincón dice, yo sé que podés ganar esta pelea. El que está en el rincón dice, yo sé que tenés un golpe santo. El que está en el rincón dice, yo sé que esta pelea la ganás vos por nocaut. Por eso Él no te tira la toalla. Y si Él no te tira la toalla, vos no podés detenerte. Vos no te podés quedar. Porque el que maneja tu pelea sabe de pelea. Y no ha perdido ninguna. Toda la ha ganado. El enemigo también sabe que el Señor nos ha dado armas poderosas para deshacer todo ataque del enemigo. El enemigo sabe. Usted sabe que el diablo, uno cree que el diablo es medio tonto, pero no, el diablo es un piola bárbaro. El diablo sabe que hay cristianos que tienen autoridad y no la usan. El diablo sabe que hay cristianos que perdieron su posición en Cristo. El diablo sabe que mi entrenador es el Señor. Y el diablo sabe también que el Señor me ha dado armas poderosas para deshacer sus artimañas. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4-5, dice de esta manera. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire este pequeño detalle. A la obediencia a Cristo. Otra versión dice de esta manera. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortaleza. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretendan impedir que se conozcan a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezcan a Él. Este pequeño detalle me impacta. Cuando yo no uso los recursos y esa autoridad que Dios nos ha dado, el enemigo manda a sus emisarios para hacerme la vida imposible, aprovechando que yo no uso mi autoridad espiritual. Muchos creen que porque yo no me meto con el diablo no se va a meter conmigo. Y es un tremendo error.
El diablo, aunque vos ni lo nombres, porque hay personas que dicen no hay que nombrarlo tanto al diablo, aunque vos ni lo nombres al diablo, el diablo ya tiene problema contigo. Ya tiene problema contigo. Porque el día que tú dijiste, acepto a Cristo como Señor y Salvador, y saliste de las tinieblas y entraste a la luz admirable, el diablo te puso en la lista negra y dice, este es mi enemigo. Y el diablo no sabe tomar prisionero, él sabe destruir a las personas. Por eso, nosotros tenemos que entender que la palabra dice que Dios nos dio armas poderosas para defenderme. ¿De quién? Del acusador. ¿Quién es el acusador? El diablo. Él viene a acusarnos, él viene con mentira, él va a tratar por todos los medios de hacerte tambalear emocionalmente. Porque el diablo sabe que tú eres una persona que tenés todo para ser un campeón en la vida. Y este tremendo error de pensar que el diablo no se mete con vos porque vos no orás. ¿Viste? Hay gente que enseña y que dice, ay, no podés hacer guerra espiritual vos porque vos sos nuevito y después el diablo te va a dar con toda. Te va a dar con toda, hagas guerra espiritual, que cantes piñón fijo, lo que sea. El diablo te va a dar con toda porque vos ya perteneces al reino de la luz. No hay vuelta que darle. Hay gente que dice, no, vos no podés. No, empezá a orar, empezá a reprender, empezá a echar fuera al diablo. Yo cuando me convertí, ni sabía lo que estaba haciendo y hacía liberación. Después me la hacían a mí también, pero yo hacía liberación. Una vuelta vamos a hacer una liberación a uno. Literalmente, estaba Carlos Anacondia en Casanova, en la iglesia de nosotros. Y entonces se manifiesta uno en una casa. Vamos para allá. Y fuimos con el pastor Rubén Mirande, hoy que lo conoce. Fuimos para allá. El loco mordió la pata de la cama de una superpuesta, le arrancó un pedazo de madera. Tenía una dentadura de gracia oeste, yo por la duda, ¿viste? De lejito nomás. Pero estábamos ahí metidos y éramos nuevitos, teníamos meses de convertido. Meses. Y hay gente que te dice, no ores así porque el diablo te va a dar. No te metas a servir al Señor porque sabes cómo te va a dar el diablo. No, ni se te ocurra hacer obras misioneras porque el diablo te va a hacer pomada. No invites a nadie a tu casa porque el diablo... Eso es mentira del diablo. Y cuando vos no conocés la autoridad y la posición que tenés en Cristo, te la comés y empezás a tener miedo por todo. Te mandan un video de un diablo que anda dando vueltas por ahí y lo haces circular por toda la iglesia, el video del diablo. Le mandás un pasaje bíblico con una promesa que ni lo borraron. Porque están más predispuestos a escuchar lo que el diablo miente que la verdad que dice la palabra de Dios. El diablo es un padre de mentira y él te va a decir siempre, no te metas conmigo porque te hago pomada. Y el diablo no sabe que nosotros los hijos de Dios, cuando entendemos la autoridad y la posición que tenemos en Cristo, el diablo lo único que puede conocer es las plantas de mis pies. Porque dice la palabra que en Cristo Jesús haremos proeza y hollaremos, pisaremos al enemigo. Pero cuando un hijo de Dios no conoce esta autoridad, vive con temor, vive con miedo. Miedo a esto, miedo al otro, miedo a aquello. Y el miedo te paraliza. El miedo te neutraliza. Uno tiene que entender que verdaderamente el enemigo está derrotado. Pero como está derrotado, está quemando los últimos cartuchos. Y la mejor forma de quemar esos cartuchos es diciéndote, no te metas conmigo, mira que tengo poderes. El diablo tiene que saber y entender que un hijo de Dios está cubierto por la sangre de Cristo, tiene la unción del Espíritu Santo, tiene ángeles que nos protegen, pero sobre todas las cosas, el fuego de Dios golpea en mi corazón y la palabra del Señor dice que Jehová está conmigo como un poderoso gigante, por cuanto los que me persiguen trompezarán, no prevalecerán, serán avergonzados de gran manera. Tremendo error el diablo. Si se va a meter con tu vida, ¿sabes cuándo? Cuando vos se lo permitas. El diablo todos los días, a mí el diablo todos los días me manda invitaciones. Todos los días me manda invitaciones para pecar. Todos los días me manda invitaciones para flaquear. Todos los días me manda invitaciones para poner una excusa, que una excusa es una mentira. Todos los días. Todos los días. El Señor dijo, lo hicieron conmigo, ¿no lo va a hacer con nosotros? El problema está
No que el diablo te venga a tentar. El problema es que vos te atemorices por la tentación. No tienes que tener temor, confía en el Señor. Ya sabemos que tenemos autoridad, tenemos un entrenador y tenemos armas espirituales dadas por el Señor por medio del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver tu posición en el reino de Dios. Decí conmigo, autoridad, entrenador, armamentos. Ahora vamos a ver la posición en el reino. Conociendo bien mi posición, me hará usar bien mi autoridad. Si yo no conozco mi posición, no voy a poder usar bien mi autoridad. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice, Gálatas 5:1, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Te lo voy a leer. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Otra versión dice, Jesucristo nos ha hecho libre. Él nos ha hecho libre de verdad. Fíjate este detalle, Él nos hizo libre de verdad. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Lo que está diciendo, que si Cristo nos libertó, ¿por qué queremos volver de vuelta al cautiverio? Si Cristo nos libertó, ¿por qué tenemos que volver de vuelta a ser cautivos del dolor, de la desesperación, del fracaso, de la pobreza, de la enfermedad? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos olvidamos la posición que tenemos en Cristo Jesús. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire este detalle, pues ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos verdaderamente libres. Pero el diablo, ¿qué te dice? El diablo te vive recordando tu pasado. El diablo te vive diciendo tu pecado es tan grande que ni Dios te lo puede perdonar. El diablo te vive diciendo, y no, si vos de esta no salís nunca más. Sos siempre lo mismo, sos siempre la misma. Nunca vas a cambiar, siempre vas a vivir de la misma manera. El diablo te vive repitiendo eso. En Cristo Jesús estoy libre de toda condenación. Las cosas malas que uno hizo antes de llegar a Cristo, hoy son perdonadas para que comiences una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy yo tengo una posición de gloria. Y el diablo siempre te va a venir a decir, vos no cambiás nunca más, ¿eh? Siempre igual, ¿eh? ¿Cuándo vas a cambiar? Y uno se pregunta y dice, pero yo estoy cambiando. Pero el diablo te va a decir que tú no cambias. El diablo te va a decir que tu pecado es tan grande que nadie te lo puede perdonar. El diablo lo que busca es atarte al pasado. Por eso hay gente que cuando quiere dar un paso adelante, el recuerdo del pasado lo tira nuevamente para atrás. Quieren avanzar y el recuerdo del pasado de vuelta. Pero cuando uno entiende la posición en Cristo, uno entiende que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Si mi Padre me perdonó, ¿quién es el diablo para venir a recordarme lo que el Padre ya me perdonó? ¿Quién es? Dice la palabra del Señor, que mi Señor, mi Dios, libro de Malaquía, dice que Él libre de Miquea, tomó todos mis pecados, lo echó al fondo del mar y nunca más tuvo memoria. Si mi Padre olvidó mi pecado, ¿por qué yo lo tengo que estar recordando todos los días? ¿Por qué vivo pensando lo que pasó y lo que hice y que esto y que lo otro? ¿Por qué? Porque el diablo te está hablando y te está diciendo, tú nunca vas a cambiar. Tú nunca volverás a ser feliz. Tú nunca volverás a hacer esto y a hacer lo otro y a hacer aquello. El diablo te predica. Pero cuando uno recuerda que mi Padre me hizo libre, completamente libre, cuando el diablo te venga a recordar tu pecado, recordarle al diablo cuál es su futuro. Su futuro es el lago de fuego y azufre y nunca más tendrá existencia. Pero no podemos permitir que el diablo te venga a decir que tú no lo puedes hacer de vuelta. Si tú puedes volver a empezar. Tú puedes volver a empezar. En Cristo Jesús
somos verdaderamente libres. El enemigo siempre te vendrá a decir que tu pecado es tan grande que el Señor no te puede perdonar. Lo que el enemigo busca es tenerte atado al pasado para que no disfrutes tu posición en Cristo Jesús. Simple, simple. Este es el ABC del Evangelio. El diablo siempre te va a recordar y te va a decir, no eres nada. No eres nada. No sirves para nada. Entonces uno se empieza a automaldecirse. Soy un infeliz, no sirvo para nada, nunca tendré nada, nunca voy a conseguir nada, mi destino es el dolor, el sufrimiento, porque el diablo te está predicando y tenés más oído para escuchar lo que dice el diablo que las promesas que te dice el Señor. Apocalipsis 1:6, si pueden subir los músicos, Apocalipsis 1:6 dice de esta manera. Apocalipsis 1:6 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. No sé si entendiste lo que te estoy diciendo, pero mirá que está a tu lado y dice, te sentaste al lado de un sacerdote. Mirá con cara de otro, te sentaste al lado de un sacerdote, te sentaste al lado de un rey, de una reina. Porque muchas veces lo que usted menosprecia, es lo que Dios más aprecia. Eso que usted lo tiene por menos, mañana puede ser tu ministro. Eso es lo que tú tienes por menos, mañana te puede elevar de posición porque va a tener más autoridad. Porque la palabra del Señor dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y acá te cuento una. El sacerdote ministra las cosas santas, el altar. Los reyes traen riquezas para que la obra siga creciendo. En que te está hablando de unción sacerdotal y de prosperidad financiera. Pero hay gente que dice, no, hablar de prosperidad es pecado, eso no es de Dios. Lee más la Biblia. ¿Dónde viste un rey pobre? ¿Dónde viste un rey pobre? Y si dice que hay reyes y sacerdotes, está diciendo, habrá sacerdotes que ministrarán la casa y habrá reyes que traerán riquezas. Pero cuando uno empieza a entender esta posición, realmente vas a comprender que realmente Dios quiere que tú seas un verdadero hombre y mujer de Dios, que sabe la posición, conoce la autoridad y sabe a dónde quiere ir. No somos cualquier cosa, somos reyes y sacerdotes, dije recién. Pero ojo, el diablo sabe lo que somos en Cristo y tratará de romper tu autoestima para que no ocupes tu posición en el reino. En vez de ser un león, vas a ser un lindo gatito. Vas a llegar al cielo, pero no vas a disfrutar todo lo que Dios quiere que tú disfrutes aquí en la tierra. ¿Vas a llegar a la presencia del Señor? Sí. ¿Te vas a ir al infierno? No, vas a ir al cielo. Pero no vas a disfrutar y cuando llegues al cielo Dios te va a decir, mirá que tenías cosas para disfrutar en la tierra. Tenías ministerio, tenías casa, tenías empresa, tenías coche, tenías familia. ¿Por qué no lo disfrutaste? ¿Y sabés lo que vas a decir vos? Y yo pensé que yo no podía. Porque es el trabajo del diablo, hacerte pasar penurias aquí en la tierra, cuando la palabra del Señor dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, ministramos el altar de Dios, pero también tenemos sabiduría para generar riquezas, tenemos inteligencia para crear riquezas. No somos cualquier cosa. Conociendo mi posición, puedo usar mi autoridad. Mateos 18 al 19, le dije que me leer bastante la Biblia hoy. Dice algo tremendo, dice, Mateo 18 dice, les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Pero yo quiero que preste atención a este detalle. En otra versión dice, le aseguro que lo que ustedes juzguen
aquí en la tierra será juzgado en el cielo. Y lo que ustedes perdonen aquí en la tierra será perdonado en el cielo. Y después hace una acotación. Esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en pedir algo, mi Padre se lo dará. ¿Por qué pensás que el diablo hace pelear tantos matrimonios? Porque el diablo sabe que cuando un matrimonio entró en oración, entró en clamor, entró en búsqueda de Dios, empezó a clamar y a clamar, hay una unidad física y espiritual. Entonces el Padre dice, aquí hay alguien que entendió el concepto. Hay unidad de pensamiento, hay unidad de oración, hay unidad de clamor. Y cuando hay unidad, el Padre responde. Por eso el diablo está empecinado en hacer pelear matrimonio. ¿Por qué cree que la Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu enojo? Está diciendo, no te enojes mucho tiempo con tu esposo o con tu esposa, porque después lo vas a necesitar para orar. Y cuando vos empezás a orar como matrimonio, hay un poder sobrenatural que rompe y deshace toda artimaña del diablo. Por eso Satanás está muy empecinado que los matrimonios discutan y se enojen. Están empecinados porque sabe que cuando una familia sacerdotal se une, el diablo no tiene nada que hacer en ese hogar y en esa familia. Algo empieza a ocurrir, algo empieza a suceder, algo empieza a acontecer. Yo tengo una hermana que el marido es inconverso, pero ¿sabe cómo lo hace orar al marido? Lo agarra de la mano y empieza a orar, y el marido parece que se va a manifestar, pero no se manifiesta y termina diciendo amén. Porque entiende. Hay mujeres que dicen, no, yo con mi marido no puedo orar porque es inconverso. Tu marido es inconverso, vos sos cristiana y vos tenés que tener sabiduría de Dios. ¿Cómo lo hago orar a este desgraciado? ¿Cómo hago? Busca la forma. Oraciones cortitas, simples, sencillas. Y cuando él empieza a saborear la bendición de Dios, va a decir, negra, no salgo de casa sin tu bendición. No salgo de casa si vos no orás por mí. No salgo de casa si oramos por algo. Y conozco personas, pero inconversas, pero no se mueven sin la bendición de la esposa, porque entendieron este concepto. Por eso la palabra dice, esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. No dejemos que el diablo destruya tu matrimonio. No dejemos que el diablo se meta en medio de ustedes. Cuando algo se mete en medio de una pareja, se llama adulterio. ¿Cuántas veces adulteraste con el diablo? ¿Cuántas veces invitaste al diablo a que duerma en medio de ustedes? ¿Cuántas veces el diablo en medio de ustedes, con las manos atrás, ¿sí?, mirando la tele? Y ustedes dos con cara de perro, uno de cada lado, pero uno es espiritual y el otro también es espiritual. Pero como son tan espirituales, no se pueden pedir perdón. Y como no se pueden pedir perdón, el diablo dice, jaja, otro más que me lo gané. Usted tiene autoridad. Diga conmigo, yo tengo autoridad. Y el diablo no me va a engañar. Porque hay grandes cosas que tengo que conquistar. Y cuando la familia se une en oración, te puedo asegurar que hay cosas tremendas que Dios va a desatar. Hay cosas tremendas. Marcos 16. Marcos 16, 17 dice, y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y beberán algo venenoso, no les hará daño. Además pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Mire este detalle, mire este pequeño detalle. El texto dice, y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. Expulsarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Está hablando de una sanidad espiritual. Ser libre espiritualmente y ser lleno de los dones del Espíritu. Está hablando primeramente de una liberación espiritual. Y cuando uno tiene esa liberación espiritual, empieza a tener autoridad.
Y cuando tiene autoridad, fíjese el detalle, tomarán en las manos serpientes y si beben algo venenoso no le hará daño. Está diciendo que vendrán momentos difíciles, vendrán ataques directos, pero no te van a hacer daño. Intentarán hacerte caer, pero no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque ya estás libre, estás lleno de los dones del Espíritu y estás sano espiritualmente. Y después dice el texto, mira este pequeño detalle. Además dice, pondrá las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Además dice, no dice primeramente van a ser sanos, no dice primeramente la sanidad del Espíritu. Primeramente la sanidad interior. Primeramente acá adentro tengo que estar bien yo para luego usar mi autoridad. Porque hay personas que se van a ir al cielo enfermos. Y eso no es pecado. Una enfermedad lo pudo haber matado. Y eso no es pecado. Pero hay otras personas que se pueden ir al infierno completamente sanos. Porque no es el tema de la sanidad del cuerpo. ¿Al Señor le interesa que estemos sanos? Sí, le interesa. Pero ¿cuál es su prioridad? Que mi alma y mi espíritu estén bien relacionados con Él. Bien relacionados. El profeta Eliseo dice que murió por causa de su enfermedad. Y era el profeta. Pablo dice que padecía una gran enfermedad. 3 veces clamé y no me curaste. Y murió con esa enfermedad. Fue sacrificado y murió con esa enfermedad. Muchas veces uno le pone mucho hincapié a la sanidad. Y la sanidad es la consecuencia, primeramente, de una sanidad espiritual. Cuando yo estoy bien espiritualmente, yo sé que en algún momento Dios hará la obra. Pero si yo no estoy bien espiritualmente, me desespero. Y cuando Dios no completa la sanidad, me aparto, porque digo, no, este Dios no tiene poder. Y va a buscar otros dioses. Porque la palabra dice, primeramente, la sanidad acá adentro. Acá adentro. Porque cuando vos entendés que estás sano acá adentro, vos podés perder un ser querido. Sí, lo podés perder. Yo perdí una hija, perdí un nieto, perdí mis padres, perdí un hermano. Pero adentro, paz. Paz. Porque todos partieron con el Señor. Todos. Entonces uno siente paz. Pero cuando vos no estás sano acá adentro y perdés un ser querido, siempre el culpable muchas veces es Dios. ¿Y por qué Dios no estuvo? ¿Y por qué Dios no me escuchó? ¿Y por qué Dios esto? ¿Por qué? Porque no había una sanidad primeramente acá adentro. Y el texto dice, literalmente, que primeramente, liberación. Luego, llenura del Espíritu. Luego, tener autoridad. Y si te sobra el tiempo, empieza a orar por los enfermos, que Dios te va a respaldar. Somos llamados para una gran conquista, pero es necesario recordar mi posición en Cristo y la autoridad que tenemos en Cristo. Tenés que hacerle saber al diablo que lo que sos en Cristo Jesús, no sos cualquier cosa. Y si en algún momento el diablo lastimó tu autoestima, hay una historia que hace mucho tiempo la había leído y que me impactó. Dicen que en una subasta estaban subastando una gran mansión y estaban subastando todas las reliquias que había. Y ya había terminado prácticamente el día y la secretaria del martillero le dice, queda una prenda para rematar. Y le traen un estuche de un violín todo gastado, sucio, lleno de tierra. Y entonces lo abrieron y adentro obviamente había un violín con las cuerdas todas sueltas, lleno de tierra, raspado todo el violín. Entonces dice el martillero, era la última pieza, dice, ¿alguno quiere dar algo por esto? Todos se miraron y se rieron y nadie nos ofertó nada. Y el martillero seguía insistiendo y decía, algo, ¿qué quieren dar? Algo, porque ni él le quería poner precio. Y entonces dice que se levanta un varón, caminó hasta donde estaba el violín, se lo pidió y se lo dieron. Este hombre sacó un pañuelo, le saca la tierra, tensó algunas cuerdas, tomó el arco y empezó a tocar, y mientras tocaba iba afinando, hasta que llegó a afinarlo perfectamente. Y tocó una melodía tremenda. Y dice que hubo un silencio en esa subasta porque toda la gente quedó escuchando la melodía de ese violín. Y cuando terminó de tocar, dice que toda la gente levantaba la mano porque quería el violín, porque se dieron cuenta que este violín no era cualquier violín, era un violín de alta resonancia, de una gran calidad, un violín
que tenía un precio incalculable. ¿Pero qué lo hizo importante al violín? La tierra no, las cuerdas no, las manos del maestro. Las manos del maestro. Cuando el maestro agarró ese violín y empezó a tocar, se dieron cuenta que ese Stradivarius, ese violín que valía tanto, que lo estaban despreciando, y dijeron, no, yo no me puedo perder eso. Y muchas veces, cuando tu vida parezca que no tiene valor, cuando tú pienses que tu vida no tiene ningún precio, tú tienes que permitirle al maestro que afine tu vida y déjalo tocar una dulce melodía. Y te darás cuenta del valor que tiene tu vida en las manos del maestro. Fuera de las manos del maestro nuestra vida no vale nada. Fuera de las manos del maestro mi vida no vale un centavo. Pero en las manos del maestro dice la palabra que valemos más que todo el oro del mundo. El mundo te puede despreciar, la familia te puede despreciar, la sociedad te puede negar. Pero cuando tú te pones en las manos del Creador, te puedo asegurar que la mejor melodía la vas a dar vos. Porque no eres tú. Eres la mano del Señor que te hace sonar bien. Tu posición marcará tu autoridad y tu autoridad marcará tu bendición. Tu casa será una bendición, tu trabajo será una bendición, tu negocio será una bendición, tu familia es una bendición, tu economía entrará en un crecimiento, tus hijos serán la gran bendición y el proyecto de tu sueño. Cuando tú entiendes la posición y autoridad que tú tienes, entonces te darás cuenta que no estás solo. El Señor te preparó para pelear la gran batalla. El Señor te adiestró para conquistar en la gran pelea. Y cuando tú subas al ring, pelearás, ganarás y reconocerás que hay un Rey de Reyes, Señor de Señores, que está peleando a tu favor. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. Tu padre te abandonó, tu madre te abandonó, tu esposo te habrán dejado. Pero Dios, el Maestro, te tomó en la mano y va a hacerte sonar con la mejor melodía. Y esta melodía dice que Él es santo, 3 veces santo, y que Él es el Rey de tu vida, el que va a transformar tu vida, va a transformar tu familia, porque tú tienes una posición de gloria. Tú tienes una posición de gloria. Cuando tú entiendas la posición y autoridad que el Señor te ha dado, comenzarás a ver todo transformado. Vas a empezar a ver transformaciones y vas a decir, tanto tiempo que esperé y al fin llegó el día de poder disfrutar. Tanto tiempo que soñé y llegó el momento de verlo hecho realidad. Lo que por año esperaste en tiempo acelerado, lo verás cumplido. Tu posición marca tu autoridad y tu autoridad marcará tu bendición. Yo quiero que en esta noche tú te puedas poner de pies y si podemos adorar a Dios. Porque yo sé que en esta noche el Señor te está hablando a ti. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres lo mejor de lo mejor. Tú eres lo perfecto de Dios. Porque en el corazón de Dios nosotros ya somos perfectos. Pero te puedo asegurar que si quieres ver días buenos en tu vida, nunca te olvides lo que tú eres en Cristo Jesús.